Buenos días, chicos. ¿Cómo están todos en el día de hoy? Bueno, me alegra, como la doctora mencionó, mi nombre es Lenny Otero, soy recién egresada. El día de hoy les voy a hablar sobre el dengue. Es un poco el enfoque dirigido hacia la parte de pediatría, pero la parte inicial, pues, abarca todo, que es la fisiopatología, que se comporta igual tanto en pediátricos como en adultos. A manera de contenido, primero voy a hablar un poco sobre la definición, la historia, epidemiología, etiología, la fisiopatología, las fases clínicas de la enfermedad, el diagnóstico, pues el manejo. Entonces, nos vamos a plantear esa pregunta al principio, es el por qué disminuyen las plaquetas en aquellos pacientes que tienen dengue, para tratar de darle una respuesta al final de la charla. A manera de definición, como sabemos, el dengue es una enfermedad infecciosa tipo dinámica y sistémica de etiología viral transmitida por los mosquitos, específicamente la hembra del género Aedes aegypti en su mayoría, porque también puede ser transmitido por la Aedes albopictus, siendo esta una de las principales enfermedades virales con un gran impacto epidemiológico a nivel mundial. Según la OMS, esta es una infección vírica, como les mencioné, transmitida por artrópodos, insectos del género Aedes aegypti y en menor medida de la Aedes albopictus. En cuanto a la historia, el dengue aparece por primera vez descrito en China hacia el año 992 y los primeros reportes oficiales de casos confirmados de dengue quedaron registrados hacia 1635. En Colombia tenemos una incidencia nacional del año pasado de aproximadamente el 45% por cada 100.000 habitantes en riesgo y se notificaron aproximadamente 2.563 casos confirmados de dengue. En cuanto a la epidemiología, el dengue aproximadamente hace 30 años representa una enfermedad de control epidemiológico, ya que esta presenta picos epidemiológicos muy graves cada 3 a 5 años, siendo cada uno peor que el que lo presidió. Y nos preguntamos el por qué se da esto. Esto sucede ya que existen diferentes serotipos del dengue que se pueden combinar entre sí, también gracias a los factores que existen, ya sean medioambientales, epidemiológicos y individuales de cada persona. Entonces tenemos que existen varios serotipos de dengue en la misma región. Hay 5 serotipos de dengue conocidos, que van del 1 al 5, exceptuando el 5 no da en humanos, nada más los 4 primeros son los que nos pueden dar a nosotros. Entonces, en cuanto a la etiología, como les estaba mencionando, el virus del dengue es un virus de características de un ARN monocaterario de sentido positivo, o sea, puede tener su replicación dentro del citoplasma. Este virus pertenece a la familia Flaviviridae del género Arbovirus, del género Flavivirus y a los arbovirus, o sea, son virus transmitidos por artrópodos o por insectos. Como les mencioné, hay 5 serotipos, el quinto no en humanos. Este codifica para 3 proteínas estructurales, que son la proteína C o de cápside, que ¿qué hace? Ella rodea y protege el ácido nucleico y a su vez es la responsable de anclar la proteína a la membrana. Y favorece el inicio del proceso de la maduración de la partícula viral. La proteína M o de membrana es la que principalmente participa en el proceso de maduración de la partícula viral. Y la proteína E o de envoltura, esta es el principal inmunógeno del virus. ¿Esto qué hace? Esta proteína es la que desencadena la respuesta inmune en el individuo y es la única proteína capaz de interactuar con las partículas o receptores que se encuentran en las membranas de las células que son susceptibles a desencadenar un ciclo de infección por el dengue. Y hay 7 proteínas no estructurales que van de la NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, 4B y NS5. La principal de esta es la NS1 y creo que es la que más hemos oído porque hay una prueba serológica que mandamos para los pacientes con dengue, que es la prueba NS1. La importancia de la NS1 es que ella favorece la replicación del virus y frena la respuesta inmunológica del individuo, contrario a lo que hace la proteína E. Y a su vez, la proteína NS1 es capaz de favorecer que el endotelio sea dañado y a su vez generar sangrado y extravasación del plasma. Y a grosso modo es como una de las teorías que existe para explicar la fisiopatología del dengue y por qué se da esa extravasación del líquido. En cuanto al vector, como ya sabemos, es la hembra del mosquito del género Aedes aegypti o Aedes albopictus. Y
El ciclo se da que un mosquito sano pica una persona infectada, luego ese mosquito se infecta, pica una persona sana y por ende esa persona sana se infecta con el virus del dengue. En cuanto a las características del mosquito, es que este puede picar hasta 30 veces. Para alimentarse puede volar alrededor de 100 metros, tiene una vida de 30 días y pone de 120 a 200 huevecillos en todo su ciclo de vida. El vector, para que el Aedes aegypti siga o no muera, necesita ciertas características. ¿Cuáles son? Pues un clima tropical, tener recipientes de agua limpia, o sea, él no sobrevive en agua sucia, sino agua limpia, como a veces las abuelas o en las casas dejan los recipientes con agua que para guardar o cosas así. Entonces eso favorece a criar los mosquitos. En cuanto a la fisiopatología, bueno, esto es como un pequeño resumen estimal, para luego explicarles más a profundidad toda la fisiopatología de la enfermedad. El virus pues se introduce ya sea por piel, se encuentra con los macrófagos, que son las células dendríticas o de células de Langerhans, que a su vez actúan como células presentadoras de antígenos hacia el linfocito T. A su vez, puede ser por vía hematógena, donde los monocitos son los que actúan como esas células presentadoras de antígenos hacia el linfocito T. ¿Qué hace el linfocito T? Pues activa los CD4 y posteriormente los CD8 y a su vez libera todas esas citocinas y ahí es donde se empieza a producir toda la sintomatología característica del dengue, que como sabemos el principal síntoma es la fiebre. Y ahora sí a profundidad. Entonces, la fisiopatología, ¿cómo el virus entra? Él entra, primero se acerca a la superficie de la célula, y ahí está la proteína E o de envoltura, que es la que es capaz de interactuar con otras proteínas o proteoglucanos, median la unión entre sí e inician el proceso de endocitosis del virus. Esa vesícula endocítica que se formó se transforma en un endosoma primario que evoluciona a un endosoma tardío que se une a un lisosoma y acidifica el pH de la vesícula. Gracias a que se acidifica este pH de la vesícula, se hace una exposición y un anclaje de la proteína a la vesícula. Y esto lo que favorece es que se libere esa nucleocápside hacia el citoplasma y cuando esa nucleocápside se libera hacia el citoplasma, lo que conlleva es que haya un inicio de los procesos de traducción y replicación del ARN. Entonces todo ese proceso de ensamblaje inicia cuando esa nucleocápside se libera y lo que genera es que gracias a la interacción que existe entre un ARN genómico, que ya les mencioné las características del virus, y la proteína C, que es la proteína de cápside, forma una estructura y esa estructura conformada por la proteína C y el ARN genómico interactúa con las proteínas precursoras de la membrana y la proteína E, que es la proteína de envoltura. Luego, esa estructura tiene que pasar por un proceso de maduración que se da en dos etapas. La primera de estas es que esta estructura inmadura transita desde el retículo endoplásmico, que es donde ella se encuentra, hacia el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, ya esta estructura inmadura lo que realiza es que se forma una estructura nada más entre la proteína M y la proteína E, donde la proteína M recubre a la proteína E y le da un aspecto rugoso a la superficie del virus. Esto es muy importante, ya que posterior a esto, le da un aspecto rugoso a la superficie del virus. Y posterior a esto lo que ocasiona es que ya la proteína E adquiera un cambio conformacional y de rotación para que la proteína E sea la que le dé la superficie lisa al virus, para que ese virus pueda ser liberado hacia el espacio extracitoplásmico, donde el pH es neutro, y por ende la proteína E ya adquiere su forma final. Y cuando adquiere esa forma final es cuando es capaz de interaccionar con las moléculas receptoras que se encuentran en las membranas de las células que son susceptibles o vulnerables a desencadenar un nuevo ciclo de replicación y por ende una endocitosis del virus. Y así es, a grosso modo, cómo se explica la fisiopatología del dengue. En cuanto a las fases clínicas, pues como sabemos son 3 fases clínicas conocidas: la febril, la crítica y la de recuperación. En la febril, pues su nombre lo indica. Su característica principal es que el paciente presenta fiebre, cefalea, el dolor retrocular, las mialgias, artralgias y el dolor abdominal. Y quisiera saber si alguno sabe por qué en el dengue se da el dolor abdominal. Dime. Claro, es un dolor reflejo que se da por la gran cantidad de líquido extravasado que irrita los plexos nerviosos retroperitoneales y por ende se da el dolor. Exacto, sí.
En la fase crítica, pues ya hay aparición de los signos de alarmas y hay una remisión de la fiebre y la recuperación, pues como su nombre lo indica, es una mejoría sintomática. Esto es como un resumen de lo que se da en cada fase, que es lo que ya les mencioné anteriormente. Esto también. En cuanto al diagnóstico serológico, pues hay 3 pruebas conocidas para el dengue: la IgG, IgM y la NC1. IgG e IgM, pues la IgG es la más usada en el diagnóstico. Aparece en la infección primaria después de unos días y de forma lenta. La IgM también aparece en la infección primaria y es detectada entre los 3 y 5 días después de iniciar la enfermedad. O sea que el paciente todavía está en la fase febril. En cuanto a la prueba NC1, como les mencioné, esta aparece desde el primer día, está en la circulación periférica hasta 9 días y 18 días después de comenzar la enfermedad. Puede ser usada para detectar no solo el dengue, también una infección en el hígado, pulmón y riñón. Esto es como un diagrama que muestra como el curso de la enfermedad y qué pruebas mandar según cada etapa. Entonces tenemos la fase febril, que mandamos la PCR. Aquí es donde se encuentra el pico de viremia de la enfermedad. Luego está la fase crítica. Tenemos que tener mucho cuidado con la aparición de los signos de alarma, sobre todo en población pediátrica, porque a veces el pediátrico no nos puede decir tengo esto, tengo lo otro, sino que su principal alteración se ve a nivel neurológico. Y por ende, por último, la fase de recuperación, que ya hay una remisión de los síntomas, hay una mejoría sintomática y listo. Entonces, este es el resumen. Menor a 5 días, mando la PCR, o sea, el NC1, hay un aislamiento viral porque ahí está el pico de viremia. Mayor a 5 días, mando la IgM y la IgG. En cuanto al manejo, pues, la OMS nos agrupa 3 grandes grupos, que son dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, que a su vez es grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A, que son aquellas personas que tienen dengue sin signos de alarma, es persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas endémicas de esta enfermedad y presentan náuseas, vómitos, exantemas, fiebre, petequias, leucopenia, mialgias, artralgias, cefalea. Y también puede considerarse todo caso de niño proveniente o residente en zona con transmisión de dengue con un cuadro febril agudo, usualmente que dura de 2 a 7 días. El dengue con signos de alarma, les pregunto, ¿ustedes consideran que el descenso de las plaquetas es un signo de alarma para el dengue? Exacto. Ahí es donde muchos caemos en el error, porque anteriormente sí se consideraba un signo de alarma junto con el aumento del hematocrito, o sea, los dos iban de la mano. Hoy en día ya el descenso de las plaquetas no es un signo de alarma, nada más es el aumento del hematocrito. Entonces son 8 signos de alarma, que son el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, la acumulación de líquidos, la sangrado de mucosas, la irritabilidad, la hipotensión postural, una hepatomegalia mayor a 2 centímetros y un aumento progresivo del hematocrito. Y en cuanto al dengue grave, pues se considera dengue grave bajo 3 circunstancias. La primera es un choque o dificultad respiratoria debido a una extravasación grave del plasma. La segunda es un sangrado grave según evaluación del médico tratante, ejemplo, una hematemesis, una melena, un sangrado del sistema nervioso central. Y el tercer caso es un compromiso grave de órganos, como un daño hepático, una miocarditis o una alteración de la conciencia. Ahora, ¿cómo manejamos a cada paciente según el grupo al que pertenezca? En el dengue sin signos de alarma puede ser manejado en casa, se recomienda mucha hidratación. Obviamente primero se hace el diagnóstico del dengue, se hace un hemograma, se mandan las pruebas correspondientes según la etapa o la fase de la enfermedad en que encontremos al paciente. El uso del toldillo lo recomendamos, no acumular aguas en recipientes, aguas limpias. En el dengue con signos de alarma, ya aquí el paciente tiene que estar manejado intrahospitalariamente. Manejamos también un hemograma. Si es necesario, se inicia la reposición de líquidos vía intravenosa. Entonces aquí recomendamos que hay una tasa hídrica aproximadamente de 5 a 7 cc por kilo por hora entre las primeras 2 horas. Luego reducimos de 2 a 4 entre las siguientes 2 o 4 horas y por último dejamos una tasa hídrica en promedio de 2 a 3 cc por kilo por hora. Reevaluamos al paciente. Si el paciente tiene deterioro, pues aumentamos esa tasa hídrica hasta 5 a 10. Si el paciente pues, se mantuvo o no tuvo deterioro, pues mantenemos la tasa hídrica que anteriormente les mencioné.
Y ya en el dengue grave, pues el paciente tiene que estar manejado en una unidad de cuidados intensivos. Es un paciente que hay que tener mucho cuidado porque que el dengue puede matar a cualquier persona y la gente no lo toma a veces muy en serio, pero es una enfermedad de mucho control. Entonces, aquí ya manejamos una tasa hídrica de 5 a 10 cc por kilo al empezar por una hora y revaloramos. Hay que tener mucho cuidado con el paciente, porque como ellos disminuyen las plaquetas, aumentan el hematocrito, hay líquido extravasado, el paciente en cualquier momento se nos puede complicar. Entonces hay que tener mucho cuidado con la infusión de líquidos que le damos. Luego continuamos una tasa hídrica de 7 a 10 cc por kilo y mantenemos revalorando a ese paciente. Entonces, ¿cómo yo confirmo o cómo hago el diagnóstico de que el paciente tiene dengue? Primero está el caso probable, aquel paciente que pues tiene la sintomatología característica del dengue y adicionalmente me refiere que viene de una zona endémica del dengue. El caso confirmado por laboratorio es lo que mencioné anteriormente, más una prueba confirmatoria de dengue positiva, ya sea la NS1 o las IgE e IgM. El caso descartado es todo esto y que el paciente pues no tenga una prueba negativa. Pero mucho cuidado, a veces caemos en el error de decir que el paciente no tiene dengue cuando no es así, porque mandamos las pruebas equivocadas según la fase en la que se encuentra el paciente. A veces hay personas que el paciente está en la fase febril y le manda una IgM. Es muy probable que nos vaya a salir negativa, hay que mandarla en S1. ¿Por qué? Entonces decimos, no, el paciente no tiene dengue, lo mandamos a la casa y luego nos llega un paciente complicado con el dengue. Y el caso confirmado por nexo epidemiológico, apenas yo tengo o me enfrento a un paciente que me refiere a toda la sintomatología del dengue y me diga, no, es que por mi casa, mi vecino, como 3 vecinos tienen dengue, ya hago el caso confirmado de dengue por el nexo epidemiológico que me está refiriendo mi paciente. Entonces aquí hay un pequeño caso clínico. Es un paciente adolescente femenina de 14 años de edad remitida a una clínica en la ciudad de Barranquilla por presentar cuadro clínico de aproximadamente 6 días de evolución, caracterizado por octalgia derecha con una intensidad de 9-10, asociado a vértigo e hipoacusia. 48 horas después, paciente refiere mialgias, artralgias, cefalea global y alzas térmicas cuantificadas de 38 grados centígrados, sin predominio horario. Motivo por el cual consulta al centro remisor, en donde realizan paraclínicos que reportan un hemograma con leucopenia y trombocitopenia, hemoconcentración y NS1 para dengue positiva. Realizan manejo con líquidos endovenosos, terapia antimicrobiana con ampicilina sulbactam 1.5 gramos IV y remiten para valoración por el servicio de pediatría a un centro de mayor complejidad. Actualmente el paciente está estable, afebril, tolerando vía oral y oxígeno ambiente. En cuanto a los antecedentes personales del paciente, pues ahí lea un poquito. Entonces, ahí miren la Noxacombe, hay vecinos, 10 casos de dengue en la cuadra donde ella vive. Como lo más crucial de ahí. Estos son los paraclínicos, tiene una leucopenia de 2000, tiene una hemoglobina de soledad, tiene hematocrito de 42, plaquetas en el número que está ahí, y luego el hemograma control, vemos también que persiste con la leucopenia, persiste con la trombocitopenia y con la hemoconcentración. Me adelanté. Entonces, ¿ustedes qué harían con ese paciente? Se va para la casa, se queda en la hospitalización, lo mandamos a UCI, ¿qué le colocamos? ¿Qué hacemos? Se queda hospitalizado, empezamos la terapia endovenosa con líquidos. Entonces aquí está como, le damos el acetaminofén, que es lo único que se puede dar para contrarrestar esa fiebre, porque no nos vamos a poner a inventar. Y lo que yo les pregunto, ¿por qué ahí le iniciaron una ampicilina sulbactam a esa paciente? Exacto, porque sospecharon de una otitis en la paciente. Por eso le iniciaron una terapia antibiótica. No va nada relacionado con el caso del dengue. Solo que, tiene las dos cosas. Entonces, no sé si alguien... Dime. Sí se hace, pero si te llega un paciente que, bueno, tiene fiebre, le haces el hemograma, está normal, el paciente ya te está remitiendo la fiebre,
por temas de costos, a veces tú no mandas la ecografía abdominal, pero tienes que tener mucho cuidado porque que no se te pase un paciente que pueda estar desarrollando dengue con signos de alarma y luego te lleve peor. En la población pediátrica, mucho ojo porque a veces el paciente pediátrico, como les mencioné, él no nos dice, me duele aquí, tengo esto, no sé qué, nada más es lo que podemos ver con nuestro examen físico y más nada. Entonces con él hay que tener mucho cuidado. Entonces no sé si alguien se atreve a decirme por qué disminuyen las plaquetas en el dengue. Sí, claro. ¿Puedes hablar más alto, por favor? Y te pregunto, gracias a que el mosquito tiene esa capacidad para destruir eso. Ajá, lo que les mencioné, la NS1, debido a su capacidad de ser lítica, ella me hace que me produzca más sangrado, se me extravase más el plasma, y sí, puede ser una de las teorías de por qué me disminuyen las plaquetas. Lo que tú mencionabas es cierto, hay veces que se forman como zonas de microhemorragias y debido a la alta demanda que tienen las plaquetas, pues no alcanzan a cubrir todas esas zonas y se disminuyen. Pero la teoría más aceptada del por qué disminuyen las plaquetas es porque se crean anticuerpos contra las proteínas del virus del dengue, circulante en sangre. ¿Y estos anticuerpos qué hacen? Pues ellos tienen una reacción cruzada contra las proteínas de superficie de las plaquetas. Y lo que ocasiona pues una destrucción de estas y por ende una disminución de estas mismas. Y listo, muchísimas gracias.